Om Namo Bhagavate Sí, Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Entonces, nos reunimos una vez más aquí los miércoles para compartir la revisión, la relectura de los relatos de la antigua India, que más que relatos son espacios para que nosotros configuremos nuestro mundo. Cuando hablamos de relatos es porque sabemos que esto trae un atractivo, pero en general lo que invita cuando nos volvemos oyentes expertos es escuchar qué puede descender de los sabios. Los sabios utilizan las historias, pero no solamente las historias, como quien dice, para entretenernos, sino que es toda una conversación. Entonces, más bien son conversaciones sobre el conocimiento del Veda. Ustedes pueden participar, sugerir lo que deseen, lo que se les vaya ocurriendo, pueden ser por chat, pueden comentar. Traigo, por supuesto, entonces acompañado a esta conversación de algunos relatos y hacemos énfasis en que hemos dejado el término relato, la historia, muy descuidado. Parecería que fuera ahí hecho por alguien que tiene buena inventiva y nos da un relato, pero los relatos son la gran forma de, gran capital que tienen las culturas y que tiene el ser humano. ¿Por qué? No como una cosa pintoresca que puede decir, ay, qué curioso lo que habla, hay que mantenerlo, sino porque su sentir, su trascender, su progreso, que es lo que buscamos, va a depender de cuánto estén aprendiendo de eso que ha sido configurado en el universo. El universo se muestra a nosotros de muchas maneras, no puede quedarse solamente con los átomos y entonces tratar de verlo en espacios controlados, como llama la ciencia material a esto, y querer reducir el universo a esto. O puede verlo en las relaciones con otra gente, o puede verlo en la poesía. El universo se revela de muchas maneras, ya depende del lector y de qué tan experto sea. Así como un libro, tú conoces en un libro los grafemas, conoces cuando está escrito en japonés, en chino, te lo puedes leer, si no, es un montón de cosas curiosas ahí. Y iba a decir, es muy lindo porque es chino, otro lo entiende, otro dice, uy, este libro no sirve para nada, quemémoslo en la fogata, otro dice, uy, pongámoslo de papel. Así mismo el universo, ¿qué hacemos con él? Aprendemos a leerlo, lo ponemos, tratamos de controlarlo, utilizamos bien o mal. El relato de hoy justamente es un relato que invita a que nosotros nos volvamos oyentes, porque es un relato alrededor de la lectura del famoso texto llamado el Ramayana. Entonces, el Ramayana en sí tiene muchas historias, pero además de eso, tiene historias que narran el efecto que ha causado sus lecturas sobre los demás, que hemos hablado algunas veces de eh, de estos textos del Ramayana, algunos pasajes hemos comentado, un texto se puede conseguir, muchas traducciones, siempre debemos estudiarlo pues en conjunto, comentadamente, que esté interesado, el Mahabharata. Y hoy vamos a recordar una de estas historias que nos invitan a, digamos, situar lo, lo contundente que puede ser la lectura del Ramayana para nosotros. La historia cuenta de una persona, un señor campesino, que se había casado con una persona muy educada. Diana, levantaste la mano para saludar o para hacer alguna pregunta, compartir algo. Sí, era hacer una pregunta, Harry. Claro. Era saber si estas historias o relatos, como tú los llamas, son reales o son como dices tú, de la creatividad de los autores para dejar una enseñanza. Muy buena pregunta y de hecho es un tema que requiere como para comprenderse espacios más amplios, ¿sí? Vamos a contestarlo, digamos, de forma un poquito resumida porque da para mucho. De hecho, esa pregunta trae detrás o implica la concepción de la realidad, la concepción del tiempo, la revelación divina, la definición que tenemos de historia. Es muchos conceptos elaborados para poderle hacer justicia completamente a la pregunta que tú tienes. Entonces es muy buena.
quiero que la dejemos abierta, pendiente. De hecho, en muchas de estas sesiones yo empiezo un poquito tratando de situar dónde van los relatos y ahí surge, ahí se puede ir ahondando un poco en este puntualmente. Pasaron en realidad o son producto de la imaginación, pasaron en realidad, no todos, hay unas que son historias, ahí en algún momento podemos distinguir o ir poniendo más sensibles a ver cuáles sí, como que uno puede ir tomándole el tema, algunas son, digamos, de entrada presentadas como esto es una historia, así como, sí, inventada, y otra dice estos son los hechos narrados históricos. Son de las dos categorías. Entonces, como las que son narradas como históricas también son tan impresionantes y tan extrañas, y no hay pruebas, entonces simplemente cierto punto de vista puede decir, no, todas son inventadas, ninguna son historias. Pero algunas sí son historias, lo que pasa es que, ¿cómo lo vamos a comprobar? Si nuestra forma de medir no alcanza. Entonces, lo que habríamos que decir, si nuestra forma de medir es con ciertas evidencias, que de hecho no son muy contundentes, ¿sí? Yo pongo el ejemplo cuando, por ejemplo, hay una casa abandonada de hace 500 años, imagínate una casa abandonada de 500 años. Y llegas tú a esa casa y ya hay muchas cosas, lo que era papel se destruyó, la lluvia, el viento, vamos que en alguna época se quemó también, pero tú por allá encuentras una porcelana y tú empiezas a decir, la persona que vivió aquí le gustaba la porcelana, le gustaba esta porcelana es de alguien con una niña con una canasta, entonces ella también era una niña con una canasta, y empiezas a hacer un montón de locuraciones que uno cuando se sale de eso, que es muy lindo encontrar cosas antiguas y empezar a hacer el proceso, uno toma un poquito de distancia y uno dice, wow, cuántas inferencias hay que hacer supuestamente para reconstruir esa historia. Ahora, ¿qué sentían, qué cantaban los que vivían ahí? Es muy difícil. Por ese camino, pues ponemos ese ejemplo. Ahora, puede ser que esa persona que vivió dejó un diario, no lo dejó en la casa, se lo dejó a otras personas y le contó toda su historia de la vida. Y ese del diario, perdió el diario, pero se lo aprendió de memoria. Entonces a ti, tú dices, me encontré con una persona, una que tiene la porcelana, y otra que tiene el conocimiento de un diario que se perdió. El otro no te puede comprobar porque no tiene el diario para mostrarte, el otro tiene la personal. Entonces esos dos parece que se enfrentan. ¿Sí? Esto es como la tradición oral, lo que han mantenido los maestros, que sería lo que cuentan, de lo que sentían, de lo que había, y el otro sería representado en, digamos, la arqueología pura y dura, que es a partir de ciertas inferencias empezar a concluir que sí, después volver, después de haberlo manifestado 30 40 años, un siglo, decir, no, dimos otro descubrimiento que echa para atrás todo lo que hablábamos, y así. Entonces, son considerados históricos, se nos invita a considerarlos históricos, muchos de ellos, en la confianza de quienes lo han narrado, en la tradición de quienes lo han guardado y se lo han pasado, más los textos que existen. Sino que ya, entonces, si tú llevas eso a la otra forma de comprobar, ahí vas a encontrar algo que van a decir, no, ¿qué tal? Y salen con un montón de discusiones. Entonces, son relatos que han pasado efectivamente, repito, no todos, otros son así de la imaginación. Y lo último final, como te digo, es un tema extenso, que se está poniendo un poquito largo, pero eh, al final no importa mucho, que es lo que ya uno queda como que, uy, no, no, pero yo tengo que saber, tengo que apegarme a esto, no, porque al final importa más el sentimiento, lo que pasaba, lo que trataba de transmitir, más sí, específicamente era así, el detalle, la camisa, el personaje, salió a tal hora, volvió, ¿no? Es como muy apegado a esos hechos que al final pueden decir algo, pero no son capaces de pintar todo el panorama y ni siquiera pintan el panorama especial, ¿no? Yo quiero saber ustedes cómo están en este momento, si están contentas, si están saludables, si están felices, si tienen alguna preocupación cuando me preocupo por ustedes. No digo, díganme cómo están, pero díganme el color de la camiseta. Eso es muy importante para mí. ¿No? No son detalles que no son tan esenciales como otros. Entonces, un poquito ahí, vamos a seguirlo hablando. Lo hemos hablado ya varias veces y es muy chévere. Entonces, el, el relato es relato de hoy, de un señor que se casó con una señora que tenía mucha cultura. Él no tenía tanta cultura y dicen que no le interesaba mucho tener cultura. Pero a ella sí le interesaba que él fuera una persona cada vez más educada y todo. Y una vez tuvo una oportunidad porque él le pasaba libros, le pasaba textos, las diferentes estrategias no funcionaban, pero una vez llegó al lugar donde ellos vivían un recitador muy experto, así muy capaz del Ramayana. Y muy experto es que lo actuaba también, lo narraba muy chévere, de tal suerte que la llegada de este señor a la región
pues todas las noches reunía gente alrededor de él y hacía todo un espectáculo ahí, con toda la gente sentada y él estaba ahí feliz, hacía todo un show, que todavía se acostumbra a eso en la India, es muy bonito. Entonces ella le dijo, pues esto es una oportunidad, quiero que vaya a escuchar, y él no quería, hasta que una vez finalmente accedió. Dijo, bueno, voy a ir a escuchar a ver cómo es esa recitación del Ramayana. Y se fue el señor. Resulta que se sentó a escuchar el Ramayana, pero antes, recién lo había acomodado y no había ni siquiera empezado cuando hasta que se quedó dormido. Y durmió toda la sesión, solo lo despertaban al final cuando pasan, que también es muy usual, repartiendo un poquito de comida, repartían dulces al final. Entonces acabó toda la recitación, al final pasó alguien repartiendo dulce y para darle su dulce, lo despertó, le dio el dulce y tal, se comió el dulce. Cuando volvió a la casa, la esposa le dijo, ¿qué te pareció el Ramayana? Y él le dijo, muy dulce. Y ella dijo, wow, qué bien, le está gustando esta lectura del Ramayana. Entonces al otro día el señor volvió, pero resulta que ese día no consiguió un buen puesto, sino que le tocó sentarse en un lugar donde no había espaldar, solo dice que en un momento un muchacho se apiadó de él y le prestó como las rodillas, le dejó como recostarse en él y él empezó ahí como tan se volvió a quedar dormido sin que empezara, pero mientras estaba durmiendo, él estaba ahí, el muchacho ya se fue, entonces en algún momento se incomodó mucho, al final ay, estaba dormido pero muy incómodo. Al final regresó a la casa y después le preguntó, ¿y cómo te fue con el Ramayana? Y él le dijo, se pone cada vez más intenso, más duro. Le dijo, sí, es verdad, Ramayana es muy intenso en oración, le está viendo muy bien. Hasta que al otro día se fue, se sentó, otra vez se quedó dormido, ya no había nadie que le pudiera despertar y cuando se quedó dormido, ¡pum!, se cayó al suelo y en el suelo estaba roncando, tenía la boca abierta y le entró, imagínense lo que hay en el suelo, tanta suciedad y de todo lo que había pasado, pasaban perros por ahí de todo. Entonces se levantó y la boca le salió horrible, así, resalado, re maluco. Entonces volvió de la esposa y le dije, ¿cómo te fue en la mañana? Él le dijo, no, muy maluco, ese Ramayana estaba muy maluco. Es lo que apenas ella le dijo eso, ella se sorprendió, empezó ahora sí a sospechar. Dijo, pero no, Ramayana no es maluco, puede que sea muy dramático, muy intenso, puede que te haga llorar, pero maluco no es. Entonces ya con esa sospecha yo dije, no, al otro día lo voy a acompañar yo. Y ella sospechaba que él se quedaba dormido, sabía cómo era, entonces dijo, "Nos vamos a sentar en la primera fila y voy a vigilar de que no te duermas". Efectivamente, estuvieron ahí, él no se durmió por fin, después de varios días escuchó, empezó el Ramayana, iba en una parte de la historia donde Hanuman, que es uno de sus protagonistas, tiene que cruzar, a llevar un anillo a Sita para rescatarla, y es toda una odisea, y ya está uno muy involucrado en la historia, pero se le cae el anillo y se le cae al océano, y Hanuman en ese momento todos quedan como que, wow, va a fallar la misión, es muy difícil. Y dice que este señor está tan intensamente involucrado en ese poquito que ha escuchado en la historia, tal poder tiene el Ramayana, que saltó al escenario donde estaba el tipo haciendo la actuación, que se le había caído el anillo por allá lejos, cogió el anillo como si estuviera nadando y se lo llevó y se lo entregó a Hanuman, y lo hizo tan bien y con tanto sentimiento que hizo la obra muy bonita, todo el mundo aplaudió, y él se volvió como que, uy, no me puedo perder el Ramayana ya, y seguía contándolo y quedó inmenso en esos sentimientos. Se volvió famoso como el gran sabio del pueblo que conocía las velocidades de Ramayana por haberlo escuchado en este pedazo. Entonces, esta historia la cuentan en capacidad transformadora de los relatos, que pueden pasar diferentes cosas, no estamos sintonizados a veces, pero con insistir, pero en el momento en que nosotros, digamos, podemos tomar la sintonía real del relato, es que se vuelve para nosotros inolvidable. El efecto real, dice, que justamente viene con la pregunta que da al principio, es que nos podemos sumergir en él, ¿sí? Y queda atrás de hecho, pasa un segundo plano, como decíamos, pasó, no pasó, la realidad se vuelve otra cosa, ¿cierto? Se amplía, como quien conoce de algo, que para la gente es como que eso no importa, pero al quien conoce como el trasfondo, la historia, dice, esto es muy valioso para mí. Es que la otra gente no conoce, pero oh, eso no vale, ¿cómo vas a pagar por esa reliquia tantos millones? Y eso es una lata, eso nadie lo compra. Dice, no, tú no conoces la historia, lo que significa para mí. Entonces, hay valores distintos, ¿sí? Uno puede decir, no, el valor objetivo de eso es nada, pero el valor que puede tener, aparte puede cambiar el valor a futuro. Entonces, así es, real, no real, valioso, no real, valioso, histórico, no histórico, en realidad es otra cosa la que los textos nos invitan a saborear en ellos y la que nos transmiten. Les agradezco mucho por su atención
Está la historia del Señor culto, de sus visitas al Ramayana. Espero que lo hayan degustado tanto como yo. Nos vemos en la próxima. Haribol. Muchas gracias. Hasta la próxima. Diana, gracias a ti. Cuídate mucho. Muchas gracias, profe.